Declaración del delito de la compañía televisora TV Center. Durante 15 años, los medios de comunicación han estado llevando a cabo una campaña de difamación. Desinformaron deliberadamente a toda la población de Rusia y del mundo con el propósito de dar información falsa y difamatoria. Por ende, la compañía televisora TV Center está cometiendo un delito continuo, el cual está estipulado en el artículo 128.1 del Código Penal de la Federación Rusa, es decir, libelo. Al respecto, se presentó una denuncia penal ante el Comité de Investigación de la Federación Rusa. Para el Comité de Investigación de la Federación Rusa de Moscú, con domicilio en la calle Arbat, 16/2, edificio 1, Moscú, código postal 119002. D. El demandante. Declaración del delito. En el portal de internet de la compañía televisora TV Center, en la página con la siguiente dirección, hay un anuncio del programa de televisión Longo contra Grabovoi. El programa, con el nombre indicado, salió al aire el 24 de octubre de 2019. Programas similares han salido al aire anualmente con el mismo nombre, lo que hace constar el delito en curso en contra de Grigori Petrovich Grabovoi, ya que en este programa difunde sistemáticamente calumnias, las cuales, en mi opinión, contienen el corpus delicti del artículo 128.1 del Código Penal de la Federación Rusa. La frase en el anuncio y en la película, pero pronto tuvo un competidor poderoso, es decir, Jesucristo en la segunda venida. Grigori Grabovoi, quien también empezó a resucitar a las almas de los muertos. Dos charlatanes se enfrentaron en una lucha feroz, la cual terminó con la repentina muerte del hongo. Es la propagación de información deliberadamente falsa, esto es, difamación en contra de Grigori Grabovoi en las siguientes áreas. 1. El juicio de la Corte de Moscú del distrito de Tagansky del 7 de julio de 2008, cuyo prejuicio solo tiene significancia legal para todos, ha establecido que el propósito de las enseñanzas de Grigori Grabovoi es la vida eterna de una persona. 1.1. Del veredicto de la Corte, Grabovoi Grigori Petrovich solo llevó a cabo actividades educativas, el enseñar a las personas a controlar eventos, a normalizar eventos, lo que resulta en la norma de la salud. Esto también está establecido por la ideología y la práctica publicadas de Grigori, sus enseñanzas y numerosas publicaciones en los medios de comunicación. Este veredicto también estableció que Grabovoi Grigori Petrovich no daña la salud ni la vida. Esto demuestra que Grigori Grabovoi siempre actúa solo para garantizar la vida eterna. Por lo tanto, en ninguna circunstancia lesiona la salud o la vida. 1.2. El juicio de la Corte de Moscú del distrito de Tagansky del 7 de julio de 2008 incluyó un informe de que Grigori Petrovich Grabovoi reportó sobre la resurrección en un sentido bíblico. Por lo tanto, las actividades del hongo no se pueden oponer a las actividades de Grabovoi Grigori Petrovich, ya que las actividades del hongo no tenían un fundamento religioso. No había superposiciones entre las actividades de Grigori Petrovich Grabovoi y las del hongo. Por consiguiente,
Nunca había habido ningún conflicto entre ellos. 1.3. La información acerca de una cierta acción energética de Grigori Petrovich Grabovoi hacia el hongo fue lanzada por los medios de comunicación con el propósito de influir en la justicia para provocar una actitud negativa hacia Grigori Petrovich Grabovoi. Esta información, junto con otra información calumniosa lanzada contra Grigori Petrovich Grabovoi por parte de los medios de comunicación masiva de Rusia y de otros países, resultó en una sentencia ilegal y sin fundamentos de la Corte, en lugar de la absolución, y de la Corte impuso un castigo excesivamente duro. Por lo tanto, según las cualificaciones legales, dichas acciones de los medios de comunicación de Rusia y de otros países en relación con Grigori Petrovich Grabovoi contiene el corpus delicti provisto en el artículo 294 del Código Penal de la Federación Rusa, obstrucción de la administración de justicia y la elaboración de una investigación preliminar. La parte absolutoria del juicio de la Corte de Moscú del distrito de Tagansky del 7 de julio de 2008 estableció que Grigori Petrovich Grabovoi no había estado en Beslan, no había prometido resucitar y no había dinero de por medio. Es decir, la información difamatoria respecto a Grigori Petrovich Grabovoi fue refutada por la Corte. Pero la reacción histérica masiva de los medios de comunicación, basada en este y otras infamaciones, lograron que muchos estuvieran en contra de Grigori Petrovich Grabovoi, lo que forzó a la Corte a aprobar el 7 de julio de 2008, en lugar de una absolución, una sentencia ilegal y sin fundamento, con un castigo excesivamente duro en comparación con otras sentencias judiciales en Rusia. 1.4. Conforme los eventos adicionales lo demostraron, las decisiones de las Cortes establecieron que Grigori Petrovich Grabovoi estuviera ilegalmente bajo custodia. Expertos rusos independientes y expertos legales extranjeros han establecido que la detención y la condena ilegales del 7 de julio de 2008 en contra de Grigori Petrovich Grabovoi fue hecha por la Corte bajo presión, incluyendo como resultado de la obstrucción a la justicia a través de la publicación de información falsa en medios de comunicación. El juicio del 22 de septiembre de 2016 de la Corte Europea de los Derechos Humanos estableció la violación de las cláusulas de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de Grigori Grabovoi en el transcurso de los procesos penales en contra de Grigori Petrovich Grabovoi, según los cuales se había aprobado el veredicto del 7 de julio de 2008. Esta Corte estableció la detención ilegal de Grigori Grabovoi y el requisito de pagar una compensación monetaria. Información al respecto ha sido publicada por la Central de Medios de Comunicación Masiva y se localiza en el portal oficial de Internet de la Corte Europea de Derechos Humanos. A sugerencia del presidente de la Suprema Corte de la Federación Rusa, V.M. Lebedev, la resolución del 11 de abril de 2018 del Presidio de la Suprema Corte de la Federación Rusa estableció la ilegalidad sin fundamento e injusta del veredicto del 7 de julio de 2008 en contra de Grigori Grabovoi. Esto se comprobó a través de la siguiente cita de la resolución considerada del Presidio de la Suprema Corte de la Federación Rusa del 11 de abril de 2018. Conforme a la sección 5 del artículo 415 del Código de Procedimientos Penales de la Federación Rusa, el Presidio de la Suprema Corte de la Federación Rusa, basándose en los resultados de la consideración de la presentación del presidente
de la Suprema Corte de la Federación Rusa cancela o cambia las decisiones de la Corte en el caso penal conforme a la decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos. En el significado de las normas antes mencionadas en su interrelación, el presidio de la Suprema Corte de la Federación Rusa toma la decisión de cancelar o cambiar el veredicto de la Corte, fallos o resoluciones que hayan entrado en vigor en casos en donde la violación de la convención establecida por la Corte Europea hace posible concluir que las decisiones de la Corte son ilegales, infundadas o injustas. Por ende, Grigori Grabovoi no está sentenciado basándose en que la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Suprema de la Federación Rusa establecieron la ilegalidad, la falta de fundamento y la injusticia de las decisiones de la Corte en el juicio del 7 de julio de 2008, y estos juicios fueron cancelados por la Corte Suprema de la Federación Rusa, por lo que el juicio del 7 de julio de 2018 ha sido cancelado. Grigori Grabovoi tiene el derecho a rehabilitación. Esta información ha sido publicada por la Central de Medios de Comunicación y se localiza en el portal oficial de Internet de la Suprema Corte de la Federación Rusa. Esto demuestra completamente que la información es difamatoria y que es infundada y difundida por el programa de televisión. Se refiere al artículo 294 del Código Penal de la Federación Rusa por la obstrucción de la justicia a nivel internacional. 2. Debido a que las tecnologías de Grigori Petrovich Grabovoi tienen un enfoque antiterrorista, la difusión intencionada de información deliberadamente falsa acerca de los resultados de Grigori Grabovoi resulta en la imposibilidad de tomar acciones eficaces para evitar y contrarrestar el terrorismo, lo cual está ayudando al terrorismo y, en mi opinión, contiene los signos del corpus delicti del artículo 205.1 del Código Penal de la Federación Rusa. El Consejo de la Convención Europea para la Prevención del Terrorismo del 16 de mayo de 2005, el cual fue ratificado conforme a la Ley Federal número 56-FZ del 20 de abril de 2006, el cual fue ratificado y que lee: reconociendo que las ofensas terroristas y las ofensas establecidas en esta convención por cualquiera que haya perpetrado no es ninguna circunstancia justificable por las consideraciones de una naturaleza política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra naturaleza similar, y recordando la obligación de todas las partes de prevenir tales ofensas, y si no se evitan, juzgar y garantizar que sean castigables mediante penas que consideren la gravedad de su naturaleza. 3. Las distorsiones deliberadas de los eventos tomadas por los autores de los programas de televisión y los periodistas, los oponentes de las enseñanzas de Grigori Grabovoi, y no solo por los periodistas, son practicadas todo el tiempo por la contracción ilegal de las tecnologías de salvar a las personas según las enseñanzas. Por ende, los autores de los programas de televisión y los periodistas, oponentes de las enseñanzas de Grigori Grabovoi, y otros oponentes de las enseñanzas con ellos, al mismo tiempo organizan una desconfianza a la información y acciones de Grigori Grabovoi y sus simpatizantes. Actualmente, el enlace en el portal de internet del
TV Center, la compañía de televisión se encuentra en la página con la siguiente dirección, en donde el anuncio del programa de televisión Longo contra Grabovoi está previsto para obstaculizar las medidas de protección y rescate de las personas de las mutaciones virales establecidas en el pronóstico anticipado de Grigori Grabovoi. En el 2002, la edición impresa de Variant Upravleniya Prognoz número 4, número 5 entre paréntesis, de abril del 2002, página 3, en el artículo Eurasia y los virus, publicó el control pronóstico dado por Grigori Petrovich Grabovoi con información sobre lo que se necesitaba hacer para proteger y salvar a las personas de las mutaciones virales. El periódico Variant Upravleniya Prognoz ha sido registrado por el Ministerio de Prensa, Televisión y Radio y Comunicación Masiva de la Federación Rusa. El certificado de registro es P1 número 77-11-028 de fecha 31 de octubre de 2001. Esta publicación de Grigori Grabovoi del control pronóstico para los países del mundo incluye la siguiente información. Eurasia debe destacarse. Los países de este continente, de ser posible, deben concluir acuerdos adicionales para la no proliferación de estos tipos problemáticos de destrucción masiva. Existen varios motivos aquí y uno de ellos es un cambio en la concentración de la capa de ozono, lo cual puede resultar en la aparición de mutaciones de infección. Los virus mutantes transformados regresarán rápidamente y esa parte de China, desde donde ha sido lanzada una infección, estará cubierta por una nueva y muy compleja infección. Ese es el motivo por el cual es necesario tomar precauciones para realizar incluso variantes locales de conflictos bacteriológicos imposibles. De igual forma, las lesiones químicas locales se pueden transformar a nivel genético, debilitando el acervo genético de los habitantes de Eurasia en una fecha posterior. Dichas mutaciones problemáticas de patógenos comunes no deben admitirse. El trabajo para prevenir esto debe comenzar ya para mayo. Para ese momento, Rusia puede haber recibido una propuesta de China para iniciar negociaciones sobre este tema. ¿Y por qué de China? Está claro. Por lo tanto, otro aspecto adquiere significado máximo, es decir, la situación tranquila en continentes completos. Este es el punto por el cual el firmar los acuerdos intercontinentales adicionales deben proceder conforme al programa especial iniciando en mayo, y sería mejor si la actividad de tales iniciativas es respaldada por Rusia. Es necesario utilizar contra la expansión bacteriológica silenciosa no solo sistemas verticales, sino también interestatales de vínculos horizontales, los cuales interactúen no solo a través de las autoridades federales, sino también a través de los contactos en desarrollo entre las regiones. Por ejemplo, el gobernador de la región fronteriza puede ponerse en contacto tan eficazmente para los intereses de Rusia con los chinos y así sucesivamente. Basado en los eventos actuales relacionados con la infección por el coronavirus COVID-19, el control pronóstico por la necesidad de proteger a los países del mundo de la mutación del virus desde China se ha confirmado. En la parte del pronóstico que este es el punto por el cual el firmar acuerdos intercontinentales adicionales debe proceder conforme al programa especial comenzando en mayo, y sería mejor si la actividad de estas iniciativas fuera respaldada por Rusia.
El pronóstico es confirmado por el hecho de que Rusia ofreció a las Naciones Unidas esfuerzos conjuntos en la lucha contra la proliferación del coronavirus detectada en China. En la actualidad, además de detener la propagación del virus, es necesario proteger a tiempo a las personas de los virus, lo cual fue indicado en el periódico como virus mutantes transformados. También es necesario, según el control pronóstico, proteger a tiempo el acervo genético. Desde mayo de 2002, Grigori Grabovoi, según su pronóstico, utilizando sus patentes de invenciones, cálculos físico-matemáticos, habilidades personales de control de la clarividencia y pronóstico, ha estado creando un dispositivo que protege contra las mutaciones del virus para resguardar al acervo genético. El dispositivo incluye funciones de protección contra virus, incluso si estos mutan rápidamente. Debido a los elementos de la inteligencia artificial, según la patente para la invención utilizada en el dispositivo, produce la normalización de cualquier mutación de virus. En la actualidad, este dispositivo para el desarrollo de las concentraciones para la vida eterna, PRK-1U, ha sido creado, posee un certificado estatal de compatibilidad electromagnética y seguridad y la marca CE. Está protegido mediante patente y marcas comerciales registradas. Se han registrado cientos de buenos resultados en la protección del COVID-19 por el dispositivo en funcionamiento. Muchos analistas bien conocidos asocian el veredicto ilegal del 7 de julio de 2008 en contra de Grigori Grabovoi con el hecho de que el público ayudó a prevenir eventos que amenazaron a la gente, conforme a los controles pronósticos publicados por él en los periódicos. Por lo tanto, los simpatizantes de Grigori Grabovoi demandaron al periodista del periódico Izvestia, Sokolov Mitrich, por el delito cometido por él, bajo el artículo de genocidio. Sokolov Mitrich intentó apelar la demanda en la Corte de la ciudad de Moscú, pero la Corte negó la apelación de Sokolov Mitrich, por ende, admitiendo esencialmente que Sokolov Mitrich cometió genocidio al publicar el primer artículo difamatorio contra Grigori Grabovoi, el cual fue entonces difundido por otros medios de comunicación y conllevó al veredicto del 7 de julio de 2008, con la ayuda de aquellos que se unieron al libelo al veredicto ilegal acusatorio en contra de Grigori Grabovoi. Actualmente, en muchos países del mundo, en especial en aquellos en donde existen muchas víctimas de las mutaciones del virus, se ha realizado mucho trabajo para proteger las enseñanzas de Grigori Grabovoi, para la implementación de las tecnologías de las enseñanzas que salvaron a la gente. Abogados, litigantes, especialistas y muchos simpatizantes de las enseñanzas de Grigori Grabovoi están involucrados en el trabajo. Revelan el corpus delicti bajo el artículo genocidio para aquellos que evitan que la gente se salve utilizando las tecnologías de Grigori Grabovoi. La información de la compañía televisora TV Center en el portal de internet con la siguiente dirección, en donde el anuncio del programa de televisión Longo contra Grabovoi está actualmente bajo consideración en muchos estados por los signos de un delito bajo el artículo del Código Penal genocidio, debido a que esta información difamatoria en contra de Grigori Petrovich Grabovoi no ha sido refutada por la compañía televisora, aunque todos los medios de comunicación están muy conscientes de la petición para llevar a cabo el pronóstico anticipado a especialistas para salvar
a las personas y en el cual está escrito que Grigori Grabovoi ha desarrollado y continúa desarrollando tecnologías para evitar amenazas, las cuales se reportan en su pronóstico anticipado. Sin embargo, las calumnias y difamaciones relativas a Grigori Grabovoi disponibles en Internet resulta en el hecho de que las personas no reaccionan a sus pronósticos anticipados precisos, no utilizan la información de estos pronósticos para salvarse a sí mismas. La petición continúa siendo firmada por miles de personas y está disponible en la información provista junto con otra evidencia dada en esta aplicación según la evaluación legal demuestra plenamente los elementos del delito de genocidio en diferentes países. Es obvio que la información del TV Center, la compañía televisora, especificó en esta declaración su propósito de desacreditar el pronóstico anticipado extremadamente confirmado de Grigori Petrovich Grabovoi, publicado en el artículo Eurasia y los virus, a través de la desacreditación injustificada de la personalidad de Grabovoi, Grigori Petrovich, para evitar, según este pronóstico, las medidas correctas para salvar a las personas de la pandemia por el coronavirus COVID-19 y evitar el uso de las tecnologías con una eficiencia confirmada tanto científica como prácticamente de las enseñanzas de Grigori Grabovoi para detener esta pandemia. Simultáneamente, con el establecimiento del delito bajo el artículo de genocidio del Código Penal del programa de televisión Longo contra Grabovoi está siendo considerado ahora en muchos estados por los signos de otros delitos bajo otros artículos del Código Penal de esos estados. En relación con lo anterior, quisiera informarles que el artículo 49 de la Ley de la Federación Rusa del 27 de diciembre de 1991, N 2124-1, según su enmienda del 1 de marzo de 2020, sobre los medios de comunicación masiva, obliga al periodista a comprobar la precisión de la información que está reportando. Al llevar a cabo actividades profesionales, un periodista está obligado a respetar los derechos, los intereses legítimos, el honor y la dignidad de los ciudadanos y las organizaciones. No se permite utilizar los derechos del periodista establecidos por la ley para el fin de ocultar o falsificar información socialmente significativa, difundiendo rumores bajo el aspecto de mensajes confiables, recopilando información a cabo de una persona u organización externas que no es un medio de comunicación. Está prohibido el derecho del periodista de difundir información para difamar a un solo ciudadano, basándose en el género, edad, raza o nacionalidad, idioma, religión, profesión, lugar de residencia y trabajo, así como en relación con sus convicciones políticas. Artículo 51. Conforme al Código de Ética Profesional del Periodista Ruso, un periodista debe difundir y comentar únicamente sobre la información confiable de la que esté convencido y de la fuente de la cual conoce bien. Deberá hacer todo esfuerzo para evitar dañar a cualquier persona por su inconclusión o inexactitud a través del encubrimiento deliberado de información socialmente significativa o la difusión deliberada de información falsa. La negativa del periodista de separar opiniones de los hechos, su confusión de información heterogénea, viola los artículos 49 y 51 de la Ley Federal sobre los medios de comunicación masiva, el Código de Ética Profesional de Periodistas
y los principios internacionales de ética profesional de los periodistas. Conforme al artículo 56 de la Ley sobre Medios de Comunicación, los fundadores, editoriales, publicistas, distribuidores, organismos estatales, organizaciones, instituciones, compañías y asociaciones públicas, funcionarios, periodistas, autores de mensajes y materiales difundidos, son responsables de las violaciones de la legislación de la Federación Rusa en los medios de comunicación masiva. La emisora es responsable del cumplimiento de la información transmitida en un canal de televisión, en una estación de radio, con los requisitos de la legislación de la Federación Rusa. Del Código de Ética Profesional del Periodista Ruso se desprende que, tras asegurarse de que el material falso o distorsionado ha sido publicado, el periodista está obligado a corregir su error utilizando el mismo medio impreso y o audiovisual, que fue empleado al publicar el material. De ser necesario, debe disculparse a través de este organismo de prensa. La base para presentar esta solicitud es que el programa de televisión Longo contra Grabovoi, desacreditando la personalidad de Grabovoi Grigori Petrovich, evita la implementación de las medidas protectoras contra las mutaciones de los virus y la protección del acervo genético, los cuales están establecidos en el pronóstico anticipado y confirmado de Grigori Petrovich Grabovoi de abril de 2002. Debido a que el pronóstico anticipado de Grigori Grabovoi se confirmó para los dos primeros eventos, debemos esperar la confirmación del control pronóstico de que es necesario evitar el peligro de la mutación de los virus y el peligro para el acervo genético. Por lo tanto, estas acciones ilegales de los medios de comunicación en contra de Grigori Petrovich Grabovoi, evitando la implementación de las medidas para la protección según su pronóstico, amenaza mi salud personal y garantiza el estado de la víctima para mí. Las mutaciones del virus y los posibles efectos en el acervo genético son peligrosas para un círculo indefinido de personas y las acciones de este medio resultan en el hecho de que el pronóstico preciso de Grigori Grabovoi y la implementación de las medidas debido a las cuales se puede brindar la protección temprana no se están llevando a cabo ahora debido a la desacreditación difamatoria de la personalidad de Grabovoi, Grigori Petrovich, la humillación de su honor, dignidad y reputación comercial. Y esto amenaza realmente a todos. En mi opinión, el corpus delicti de la publicación penal debe ser calificada como genocidio de las personas y la cual contiene signos del corpus delicti del artículo 357 del Código Penal de la Federación Rusa. Basándonos en lo anterior, guiados por los artículos 140 a 145 del Código de Procedimientos Penales de la Federación Rusa, por favor. 1. Inicien un caso penal en contra de las personas responsables por la publicación de la película Longo contra Grabovoi, bajo el artículo 128.1 del Código Penal de la Federación Rusa, libelo, el artículo 357 del Código Penal de la Federación Rusa, genocidio, artículo 205.1 del Código Penal de la Federación Rusa, asistencia en actividades terroristas, y el artículo 294 del Código Penal de la Federación Rusa, obstrucción en la impartición de justicia. 2. Garantizar que aquellos que publicaron la película Longo contra Grabovoi
sean responsables de actos penales bajo el artículo 128.1 del Código Penal de la Federación Rusa Libelo, artículos 357 del Código Penal de la Federación Rusa, genocidio, artículo 205.1 del Código Penal de la Federación Rusa, asistencia en actividades terroristas, y el artículo 294 del Código Penal de la Federación Rusa, obstrucción en la impartición de justicia. 3. Hagan reconocimiento acerca de mí como víctima de las acciones de aquellos responsables de la publicación de la película Longo contra Grabovoi, bajo el artículo 128.1 del Código Penal para la Federación Rusa, Libelo, artículo 357 del Código Penal de la Federación Rusa, genocidio, artículo 205.1 del Código Penal de la Federación Rusa, asistencia en actividades terroristas, y artículo 294 del Código Penal de la Federación Rusa, obstrucción en la impartición de justicia. Fecha 14 de mayo de 2020. Al momento de la creación de este video, la compañía de televisión TV Center volvió a sacar al aire el 16 de noviembre de 2021 el programa Longo contra Grabovoi, y el programa de este canal también tiene otra programación el 20 de noviembre de 2021. Así, también, al momento de la creación de este video, todos los puntos del pronóstico dado por Grigori Grabovoi en el año 2002 se han confirmado. La presencia del virus, su propagación desde China, mutaciones del virus, su peligro al acervo genético,